Mentalista. Una noche, cuando estaba en mi primer año de secundaria, mi mamá y mi papá tuvieron una cena por su aniversario y salieron, dejándome solo en casa. Estábamos en vísperas de evaluaciones en la escuela, así es que tenía mucha tarea por hacer. Me la pasé toda la noche sentado en el escritorio de mi dormitorio, intentando terminar o darle avance a tantos pendientes. Mis calificaciones no eran ni malas ni buenas, pero siempre me empeñaba en entregar mis trabajos. Mis padres salieron de casa alrededor de las 6 de la tarde. Mientras estaba haciendo mis tareas, me puse los audífonos y comencé a escuchar música a todo volumen. Recuerdo que escuchaba mi lista de reproducción favorita. Nada de música relajada para estudiar. En realidad me gusta mucho el rock alternativo. Hubo una gran tormenta esa noche y mi escritorio estaba mirando hacia la ventana para poder ver la lluvia y los relámpagos afuera. La música de mis audífonos era tan alta que apenas podía escuchar los fuertes relámpagos. El tiempo pasó y, entonces, mis padres regresaron. Fue alrededor de las 11 de la noche. Cuando vi su coche llegar, me quité los auriculares, solo por si acaso me llamaban. Sin embargo, continué trabajando. Pude escuchar cuando mis padres abrieron la puerta principal y entraron, cuando de pronto escuché a mi madre gritar mi nombre. ¿Qué demonios ha pasado aquí?, preguntó con voz enfadada. Confundido, dejé lo que estaba haciendo y bajé de inmediato. Mi madre estaba en el pasillo con una mirada furiosa. Me miró y luego señaló al piso y gritó: ¿qué pasó aquí? Miré hacia abajo y vi que la alfombra estaba llena de barro. Eran unas huellas. Mis ojos se agrandaron y entonces miré a mi madre sorprendido y le dije: yo no fui. No tengo idea de cómo llegaron esas huellas allí, pero no son mías. Yo pasé toda la noche en mi escritorio, estaba haciendo mi tarea. Luego observé cómo la mirada en su rostro cambiaba de ira a confusión y luego a miedo. Todos nos dimos cuenta al mismo tiempo. Alguien más debe haber estado en la casa. Seguimos el rastro de huellas, tratando de dar sentido a toda la situación. Mi padre tomó un cuchillo de la cocina, mi madre un jarrón y yo llevaba una estatuilla de cerámica que la abuela nos había regalado. Las huellas comenzaron en la puerta trasera, que normalmente dejamos abierta. Entonces nos dimos cuenta de otra cosa, de que las huellas, en efecto, comenzaban en la puerta trasera, pero solo entraban. O sea que no había rastro de huellas saliendo de nuevo. Todos estábamos en silencio, murmurábamos entre nosotros y papá iba al frente, luego mamá y luego yo. Comenzamos a seguir las huellas cuando de pronto alguien abrió la puerta principal y luego la cerraron. Todos entramos corriendo al garage y cerramos la puerta con llave. Mi padre puso algunas cajas pesadas en la puerta y mi madre sacó su móvil de inmediato para llamar a la policía. «Por favor, vengan rápido», gritaba. «Hay alguien en nuestra casa». Posteriormente les explicó a medias lo sucedido y dijeron que enviarían una patrulla a nuestra casa. Entonces, después de lo que parecieron horas, llegó una patrulla con 2 policías, un hombre y una mujer. El policía se quedó con nosotros en el garage mientras su compañera revisaba la casa. Registró todo: la cocina, la sala, los baños. Fue por todos lados, checando habitación por habitación.
Cuando ella regresó nos dijo que no había nadie en la casa y que era seguro volver a entrar. Mientras todos respiramos aliviados, preguntó: ¿de quién es la habitación de arriba, la que está a la izquierda? Mis padres me miraron y entonces yo les dije: es mía, oficial. ¿Por qué? Entonces nos pidió que la siguiéramos. Íbamos detrás de ella y mientras caminábamos por la casa, podíamos ver el rastro de huellas que conducían desde la puerta trasera, pasando por la cocina, la sala de estar, el baño, después el pasillo y luego hasta las escaleras. La persona que haya sido llegó hasta la habitación de mis padres en donde aparentemente no pasó nada. Pero luego fue hacia mi habitación. Para esas alturas las huellas ya eran poco visibles, pero se detuvieron en mi puerta. La agente con la linterna en mano señaló mi puerta, la cual había estado abierta toda la noche. Escrito en ella, con marcador negro, decía lo siguiente: 8:47. Te estoy viendo. 8:53. Olvidaste cerrar la puerta trasera. 8:59. Pareces concentrado. 9:24. Qué linda habitación. 9:47. Esto me excita. 10:15. Mírame. 10:37. Mírame. 10:49. Mírame. Por más de 2 horas, alguien había estado parado en mi puerta, solo mirándome. Al día de hoy todavía me estremezco al pensar qué habría pasado si por alguna razón me hubiese dado la vuelta. Yo soy el documentalista y esto fue Mírame. Saludos especiales para Marcos Leri, Jeans Franco Medina Cañizales, Alexander Martínez, Carlos Tobar, Tirsa Carrillo, Martín Cortés, Daniel Palagó, Michael Martínez, Fox Kake, Adam Frutos, Thrasher 1, José Torres, Marco Fierro, Perla Hinojosa, Flavio Vázquez, Paulita Hurtado, César Navarro, Arriaga Rodríguez, Beatriz Castro Carmox, Eric López Bula, Sandra San, Julieta Ávila, Antonio Cardón, Nelson Díaz, Leoncito González, Edgar Adán Navarrete Calderón, Alma García, Magali Torres y Andrea García. Gracias y hasta la próxima.